Estamos grabando y estamos presentando. Es como las cosas raras que ahora le enseñan en historia en la universidad, esos mensajes del pasado. Ya. Excelente fin de semana, espero que hayan pasado. Buenos días a todos nuevamente. Y espero que estén listos para una nueva clase ahí, donde quedamos pendientes. Ahí, a punto, así, a punto. Dígame, Bastián. Que algunos quedaron con máxima expectativa. Ya. Oiga, profe, ¿cuándo se sabrá la nota de la prueba? Las notas ya las tengo, solamente me tienen que dar el vamos hoy en la tarde. Todas las notas de segundo, todo lo que me llegó de segundo ya está corregido, con notas está todo hecho, todo. Solo me tienen que decir en la tarde. ¿Y cómo estuvieron? Todo como siempre, como indica la campana de Gauss. Pocos con altas notas, pocos con muy bajas notas, máxima concentración en el centro. Digamos que el promedio general de las notas pudo haber sido entre el 5 y el 5,5. De todo, okay. como en todos lados. Como siempre. No pierdan la fe los que creen que les fue mal, como les dije. ¿Y no se acuerda de algunas notas? No, corregí 458 pruebas. Es imposible que me acuerde de las notas. Ya, qué profesor, gracias. Y no pierdan la esperanza los que creen que les fue mal, porque tienen las evaluaciones formativas, que de hecho, sea de paso, tienen plazo hasta el día viernes para entregarlas. Hasta ahora, eso corre. ¿Ya? Díganme. Esta semana entregaré la evaluación formativa porque debo Me las parece 3. perfecto, lo antes posible, porque hasta ahora ¿sí? Me parece perfecto. Hasta ahora, según mi planificación, a contar del domingo a las 12 de la noche, yo no corrijo más, porque ya no tendría más tiempo. Sí, pues creo que es hasta el 23. 23 de Es que abril. me he visto toda la clase grabada y en una dijo así que hasta el 23 podía devolver. Claro, 23. Sí, 23. O sea, Okay. este viernes. Ya, profesor, muchas gracias. Ya, de nada. Ya, vamos. Vamos a lo que nos interesa. Ya. Aquí quedamos y aquí vamos a comenzar. ¿Qué fue lo que pasó? Durante el siglo, vimos que durante principios de la década del 20 hubo una gran bonanza económica para Estados Unidos, lo que trajo consigo una masificación de la cultura de masa, ¿cierto? A través del surgimiento del ocio y la producción tecnológica, que ya no era para una élite, sino que era para todos. Por eso es que decimos una cultura de masa, y por lo tanto tenemos acceso al crédito, a un gran endeudamiento, podemos comprar un auto, podemos comprar electrodomésticos, acceder al periódico, a comprarnos una radio, a hacer deporte, a salir de noche, vamos a bailar Charleston, vamos a bailar jazz, ¿ya? Eso en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sale muy fortalecido de la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, en Europa hay un afán por superar el trauma de la Gran Guerra. ¿Y esto cómo lo quieren hacer? A través del arte, con las vanguardias artísticas. Por lo tanto, surge un arte futurista, ¿cierto? Vimos el surrealismo, el dadaísmo, ¿cierto? Y otras. Y de esta forma, con esta forma de arte, el expresionismo alemán a través de la pintura al grito, ¿cierto? Aunque anterior, se quiere superar el trauma de la Primera Guerra Mundial. Ahora vamos a ser desordenados. Está una nueva sociedad que quiere un cambio. ¿Ya? Volvamos a Estados Unidos. Esto es lo que está pasando. 1929, el presidente Herbert Hoover dice, vamos a superar la pobreza. Solo pasa en Europa. No, inevitablemente, por supuesto, va a llegar a Estados Unidos. Me refiero a dónde surge, Diego. Para que identifique claramente qué está pasando en Estados Unidos. En la próxima prueba vamos a tener que memorizar la arte de la vanguardia. O sea, no sé, pues si... No sé, ¿qué tipo de... ¿Cuál es la descripción de esta clase de esa arte de vanguardia? No, en la prueba, no. Si ustedes ya me pesaron la mano. Sí, porque va a ser, no sé, una imagen de un arte así abstracto y vamos a decir, ¿cuál es el nombre de este arte? No, yo no pregunto. Identifique qué es, un Picasso, un Dalí o un no. Sí, por eso.
No. General. Lo más general posible. Por ejemplo, podría colocar una pintura y que me dijeran, ¿a qué se refiere eso? No a qué se refiere la pintura, sino que a qué hace alusión. Y la respuesta sería, bueno, pues surgen las vanguardias artísticas en Europa queriendo superar el trauma de la Primera Guerra Mundial. ¿Ve? Lo general, lo general. Pero no así, indíqueme por qué los trazos van de izquierda a derecha, ya eso es asesino, ¿cierto? Ya, no. Herbert Hoover es el presidente de Estados Unidos y le hace este discurso, dice, vamos a superar la pobreza, esto está pasando 28, 29, ya ahí. Tienen tanta confianza en el futuro que están seguros que van a superar la pobreza. Ya estas mujeres van a tomarse un cafecito, estas amigas, o a comprarse ropa, lo están pasando súper bien, ¿cierto? Pero esto es lo que va a pasar. Ya mire el contraste. El estándar más alto de vida del mundo versus una fila, ¿ya?, de gente afroamericana y también un niño blanco que están haciendo la fila en una olla común, ¿ya? Eso es lo que está a punto de pasar. ¿Y por qué, profesor, está a punto de pasar eso? Bueno, quédese en esta clase hasta el final porque esto es lo que se viene. Clase número 2, la crisis del Estado liberal. Comprender las causas y consecuencias de la crisis del Estado liberal. ¿Por qué ocurrió la crisis del Estado liberal? ¿Cómo afectó a Chile? ¿Qué soluciones fueron propuestas para resolver la crisis? Cuando yo digo la crisis del Estado liberal, ustedes pueden decir la caída de la bolsa, la crisis del Estado liberal, el crack de Nueva York, el crack de Wall Street, la caída de la bolsa Wall Street, el crack del 29, el crack de 1929, el martes negro, como dice Diego, y estamos. Yo voy a entender igual. Todo eso lo entendemos igual, ¿ya? Igual. Nosotros, los profesores, hablamos de la crisis del Estado liberal, ¿ya? De las democracias liberales, ¿ya? Bien, ahí tenemos la imagen, ¿cierto? No. Estoy que estaba escribiendo las preguntas. O sea, el objetivo de la clase. ¿Me deja un segundo? Ok, gracias. Teníamos en esa imagen nuevamente, ¿cierto? La fila de personas que están haciendo ahí, están esperando a que se les entregue comida o algún tipo de ayuda en una olla común, ¿cierto? Y detrás, ¿se fijaron? El contraste del cuadro que sale ahí, la pintura, la gigantografía que dice el más alto estándar de vida en Estados Unidos y no hay modo de vida mejor que el modo de vida de Estados Unidos. ¿Ya? Y la típica familia, ¿cierto? Los Simpson, ahí que están papá, mamá, hijo, hija, perrito, y a veces una familia mucho más numerosa, ¿ya? Así vamos a comenzar, para que se empiecen a visualizar más o menos lo que viene, ¿ya? Miren, ¿ya? Sabemos que Estados Unidos surgió como potencia, ¿cierto? Esto que quiero que quede clarito, ¿ya? Surge como potencia. ¿Por qué? Porque en la Primera Guerra Mundial, insisto, la guerra no se peleó en territorio norteamericano, se peleó en Europa, por lo tanto su territorio no fue dañado. Otra, Estados Unidos recién ingresa a la guerra en 1917 y ya sabemos que la guerra termina el 18, por lo tanto estuvo apenas una hora, ojalá, un año en la guerra, y además entrega créditos a sus aliados. Y luego estos créditos tienen que hacerse efectivos. Y no solo eso, sino que Estados Unidos expande su economía y posiciona sus productos allá en Europa, donde se necesitan y donde nadie le podría decir, oye, pero Estados Unidos, no, pues esta economía es nuestra, no venga a expandirte hacia acá. Estados Unidos dice, oye, pero ganamos la guerra, yo te ayudé, yo aporté con todo, cuando Alemania te tenía más o menos mal por las cuerdas, yo vine y aporté y apoyé con todo. No, proteccionismo, no, proteccionismo en ese momento no. Pero luego lo vamos a ver, sí, aquí va a salir la palabra proteccionismo. Si Europa se ponía proteccionista, bueno, ¿qué ingresos iba a tener, cierto? Tenía que dejar entrar el comercio, si Europa estaba a ras de tierra. También importa materias primas y otorga préstamos, ¿veis? Exporta productos, claro, porque entrega, exporta, envía, facilita productos a Europa. Miren esa fábrica, miren, son mujeres, ¿ya? ¿Lo habían notado? Son mujeres. Están en una fábrica, Estados Unidos, en África, no. En Asia, sí. Filipinas. Mira esta imagen, son mujeres, ¿ya? Están con unos lentes y con protección, pareciera que estuvieran soldando, y están en Detroit. Detroit es una ciudad por excelencia de fabricante de vehículos, ¿ya? Y eso están haciendo.
fabricando piezas de vehículos. Las mujeres, ve la integración de la mujer y mire esa industria. Yo creo que eso todavía no lo tenemos en Chile. Yo creo que eso todavía no lo tenemos en Chile. Ese nivel de industrialización, sobre todo piezas de vehículos. Podríamos fabricar otras cosas, claro. Pero mire eso. Mira la línea de producción. Ahí están. Están ahí armando el auto, quizá un Ford, ¿cierto? Era lo más típico, está la línea de producción, ¿cierto? El auto va saliendo en serie, tal cual como ahora, solamente que en ese tiempo todo era manual, ¿cierto? No hoy día que un robot se mueve y coloca las piezas, ¿no? En ese tiempo todo manual. Pero mire la perfección, o sea, queremos comprar ese auto hoy día y cuesta más que un auto nuevo, último modelo, ese auto espectacular. Bueno, a esto se comienza a dedicar Estados Unidos, imagínense la expansión económica. Y, por supuesto, esta expansión económica lleva una gran bonanza. Fabricar cotonito, bien feliz. ¿Ya? Una gran bonanza económica, ¿eh? La moda, la pintacha, ¿cierto? Mostrando media pierna, como dije la vez anterior. ¿Eh? Ya. Todos vamos al cine, vamos a ver el show de Al Jolson en El cantante de jazz por Vodafone. $2.30, 2 veces al día, a las 8:45 y la matiné del domingo a las 3 p.m. Tremendo show y la gente llega en auto, todos pinteados, todos de traje. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Y el discurso nuevamente de Hoover, ¿cierto? Que no lo voy a repetir, pero él asegura que están a punto, pero así, a un clic, a un punto, a un milímetro de superar la pobreza. Y esto se va a acabar, ¿ya? Durante estos últimos 8 años, porque están en el 28, por lo tanto, dice del 20 al 28, Estados Unidos se ha expandido tanto su economía, que estamos en condiciones de ver el día en que la pobreza quedará desterrada de esta nación. Pero, algo va a pasar. Crisis económica 1929. Esto está pasando el 28 el discurso. Mire lo que pasa el 29. Resulta que tanta bonanza económica trajo consigo la especulación económica. Hay gente que vive de la especulación y eso es una mirada a futuro, ¿cierto? Una confianza en el futuro. Si el futuro nos va a ir tan bien, yo puedo seguir entonces ocupando el crédito, ¿ya? Y puedo seguir consumiendo, ¿ya? Y esta especulación llevó a las personas a creer que una de las mejores formas de inversión era comprar acciones en la bolsa. Ya voy a explicar eso. ¿Ya? Es un pedacito, una acción es un pedacito, un trocito de una empresa. Puedo tener una empresa, pero resulta que necesito más capital, más dinero, ¿ya? Para expandir la empresa. Por lo tanto, pongo en venta acciones de mi empresa. La empresa que ustedes, que es una empresa grande. Entonces, usted dice, oye, yo voy a invertir en la bolsa. ¿Cuánto dinero tengo? Tengo $1.000.000. Digamos que cada acción vale 50.000 pesos. Voy y compro 20 acciones. 20 acciones. Soy un socio minorista. Hay otros que compran miles de acciones, ¿cierto? Y si a la empresa le va bien, las acciones suben de precio. Por lo tanto, las acciones hoy día compré 20 en $1.000.000, quizá el próximo año esas 20 acciones yo las pueda vender. ¿Y a cuánto están las acciones ahora? A 100.000 pesos. Por lo tanto, duplico la inversión. Porque ahora las quiero vender o las mantengo. Las mantengo y si a la empresa le sigue yendo bien, esas acciones suben de precio. Es una inversión a futuro, se llama especulación financiera. ¿Ya? Las empresas daban dividendos por sus ganancias y no se daba eso. En esa empresa daban dividendos por sus ganancias. O sea, Diego, si usted se refiere a que las acciones subían de precio, claro que subían de precio, pero subían de precio, o sea, era espectacular las ganancias que ofrecían. Sí, eso es lo que sé, pero por ejemplo, ahora si uno invierte y compra cierta cantidad de acciones o en un fondo o en cualquier tipo de cosa, cada cuatrimestre le dan dividendos a uno. Si la empresa sube, claro, si la empresa no sube, no le van a dar nada. Pero en esa época se daba dividendo porque creo que no, en esa época no se daban dividendos, solamente se movía la economía con la subida, el alza o la baja de precio de las mismas acciones. Subió o bajaba con los ingresos de las acciones. O sea, si ni siquiera para la clase no interesa si daba o no daba dividendos. Lo importante es que usted y los compañeros simplemente entiendan la bonanza económica en la que estaba Estados Unidos y que la compra de acciones era la forma principal de inversión de las personas, sobre todo de la clase media. Eso es lo importante de la clase. Al mismo tiempo, tenían una capacidad, una bonanza económica que ellos creían que iba a durar mucho más tiempo. Mucho más.
Si Porque- imagínense, si el porque presidente le da un dijeron- discurso y le dice que se va a superar la pobreza, Claro, imagínense. entonces, y como pensaban que iba a durar mucho más, ellos compran acciones Sí. porque piensan que va a ser rentable. Claro. Y al final de cuentas no sale rentable. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que vamos a ver ahora. Ah, ya. Ya, las empresas al mismo tiempo ven que hay tan buen momento económico que producen artículos y productos, ¿ya? Sin límite, ¿ya? Porque hay tanta gente comprando, ¿ya? Que producen una gran cantidad de productos. Pero llega el momento en que producen tanto, se produce una gran sobreproducción que no logran vender todo, ¿ya? Y se van quedando con una sobreproducción. Imagínese que usted todos los días vende 100 kilos de pan en su panadería. Y de un día para otro sigue fabricando 100 kilos de pan, pero está vendiendo 10, 5, 8, 10, 5. ¿Y qué hacemos con el resto de pan todos los días? Imagínese algo así, pero a un nivel que nosotros no podemos ni siquiera dimensionar de la empresa. Por lo tanto, se comienza a estancar el consumo, ¿ya? A estancar el consumo, ¿ya? Hay mayor cantidad de productos que personas consumiendo y se empiezan a quedar los productos ahí. Y las empresas ya no siguen vendiendo al mismo ritmo, ¿ya? Porque las personas dejan de consumir, se produce un estancamiento, ¿ya? Los productos van quedando ahí. Insisto, se produce un estancamiento. Los productos quedan ahí. Entonces, como las empresas veían que había una gran época económica, empiezan a producir en masa. Sobreproducen. Y como la oferta, si crece, no implica que crezca la demanda no crece en conjunto de la oferta que generan las empresas, entonces la gente sigue consumiendo igual, pero la cantidad que hay en el mercado de oferta es mucho mayor. Es mucho Lo mayor. que hace que la empresa a la larga empiecen a generar pérdidas porque para ellos producir tienen que gastar más plata en producir, porque si van a producir más... Sí, pero alcanzó a pasar algo entre medio. Es tanta la sobreproducción que las empresas comenzaron a verse en este problema de que ya no estaban vendiendo lo mismo. Las personas en Nueva York, los inversores, los que habían comprado las acciones, se dieron cuenta de lo que estaba pasando. ¿Ya? Se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y como se dieron cuenta de lo que estaba pasando, que las empresas ya no estaban vendiendo lo mismo, acudieron en masa ese día, acudieron todos en masa ¿a qué? Si ellos habían comprado acciones, a vender las acciones, ¿ya? A vender las acciones. Como miles o quizás millones de personas acudieron en masa a la bolsa a vender las acciones, ¿cuánto costaba cada acción? ¿Mucha cantidad de dinero o poca cantidad de dinero? A ver, si tenían, antes de la venta de las acciones, tenían que tener cierto valor, pero si las venden todas juntas, el valor cae en picado. Por el suelo. Y eso fue lo que pasó. El valor de las acciones se fue por el suelo porque miles o quizás millones de personas fueron a vender sus acciones. Oye, a la empresa le está yendo mal ahora, vamos a vender las acciones antes de que las acciones bajen, antes que se desplomen, vamos todos a venderlas, vamos a venderlas. Las fueron a vender, por lo tanto las acciones valían nada, prácticamente nada. Y como las acciones no valían nada y la gente se quedó sin dinero, ahora vamos al banco a sacar los ahorros, vamos, miles, millones de personas, vamos a sacar el dinero de los bancos. Y todos los bancos, como se les sacó todo el dinero de una vez, ¿qué pasó? Los bancos quebraron. Y es el desastre. En un día. Y lo peor creo que después vino es que como se le vendieron todas las acciones de la empresa, la empresa se quedó sin plata. Entonces, para abaratar costes, que quede viva, tienen que despedir empleados. Acá vamos. Justamente lo que dice. Cae la bolsa de Nueva York. La empresa sin dinero. Comienzan entonces los despidos masivos. Al comenzar los despidos masivos, se dispara el desempleo. Y como estoy desempleado y no tengo dinero, no puedo consumir. O sea, ese círculo virtuoso en el que había caído Estados Unidos durante 8 años, ahora esto se desploma y cae, pero por el suelo. O sea, una contracción económica que ustedes no pueden imaginar. Miren lo que pasa. ¿Ya? Multitud de personas se agolpan afuera de la bolsa, ¿ves? El jueves negro. Todas estas personas quieren vender
quieren vender, vamos antes que sigan cayendo, pero ya habían caído, o sea, se desploman por el suelo, no valen nada, las acciones estaban botadas en el suelo, hay fotos que ustedes pueden ver, luego pueden revisar, las acciones estaban en el suelo, en la calle, botadas, no valían nada, es como hoy día cuando las personas van a comprar en Venezuela un kilo de pan con una carretilla, con billete, es algo similar, ¿ya? Y se produce una gran contracción económica. Recuerden, despidos masivos, no hay empleo, la gente, millones de norteamericanos quedan en un día sin empleo y sin dinero en efectivo, ¿ya? Esto involucra quiebras bancarias, quiebras industriales, quiebras comerciales, quiebras agrícolas, ¿ya? Despido, desempleo, miseria, pero la miseria absoluta, o sea, algo que ustedes no pueden imaginar. Esto ocurre el jueves 24 de octubre de 1929. Profesor, Miren, sí, dígame. Pía Cortés dice si le puede aceptar que tiene problema con el otro correo. No hay ningún problema. Voy para acá. Voy para acá. Pero no está su quiero ingresar. Ya. Me va a sonar. Así cuando aparezca, me avisa y yo la acepto. No hay ningún problema. ¿Ya? Esto quiero que quede claro, porque a veces los profesores pasamos rápido por el tema de la acción. Miren, Estados Unidos, una persona crea una empresa grande, ¿cierto? Esto puede ser para cualquier país, pero requiere mucho dinero y no alcanza con el dinero de una sola persona, aunque pida préstamo o pida crédito. Por lo tanto, coloca su empresa en la bolsa y dice, vendo las acciones de mi empresa. Entonces usted va a decir, oye, qué buena, ¿y qué vas a vender tú? Computadores, una empresa de energía eléctrica, una empresa de combustible, de eso estamos hablando. Ah, mira, qué interesante, y eso está fuerte la inversión. Voy a comprarte tal cantidad de acciones. Compra en la bolsa, ¿cierto? No va donde la persona, compra tal cantidad de acciones. Y al tiempo después esas acciones suben de precio porque a la empresa le va bien. Entonces esas acciones las puede vender. Las compró a 10, las vende a 100. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Las compró a 10, las vende a 100. Pero si a la empresa le va mal, ¿ya? Esas acciones comienzan a bajar. Y las personas, cuando comienzan a bajar las acciones, bueno, vendo antes que bajen más. Por último, para rescatar la inversión, ¿ya? Las acciones suben, las personas compran. Las acciones bajan, las personas venden, ¿ya? Por lo tanto, en ese momento, como una gran sobreproducción de artículos, de productos, ¿ya? Las acciones bajaron y las personas quisieron ir a vender rápidamente hasta que siguieran bajando, pero se produjo una concurrencia en masa a la bolsa, donde todos querían vender rápidamente y las acciones se desplomaron. ¿Por qué? Porque había tanta oferta de acciones que se querían vender que las acciones no valen nada, ¿ya? O sea, se podría decir que el principal motivo de la crisis es que las empresas sobreprodujeron sus productos, ¿no? Claro, sí, por ahí parte, claro, la sobreproducción. Si no hubieran, porque en esa época, claro, era muy poco común debates de economía y ese tipo de cosas. Por ejemplo, ahora se sabe que la oferta no crece en conjunto de la demanda, pero no creo que en esa época se supiera mucho de ese tipo de temas. No, si hasta antes de esto la gente todavía se moría de hambre, todavía no había una bonanza económica, pensemos que no. Todavía la gente comía una vez al día. ¿Ya? Han habido más crisis de este tipo, ¿eh? No con estos alcances, pero sí han habido crisis de sobreproducción, ¿ya? Efectos de la caída de la bolsa de Nueva York, consecuencia de la caída en Estados Unidos, ojo, en Estados Unidos, ya. Miren, quiebra el sistema bancario. ¿Por qué? Porque lo expliqué. Las personas van en masa a vender sus acciones, las acciones se desploman, por lo tanto, lo que venden lo venden a un precio mínimo o simplemente no lo venden porque no vale nada. Pero entonces, yo tenía unos ahorros en el banco. ¿Vamos a retirar los ahorros del banco? Sí, los pueden retirar, ¿ya? Pero el banco se queda sin dinero, ya se queda sin capital, por lo tanto el dinero, el banco quiebra. Quiebran todos los, efecto dominó, quiebran todos los bancos, porque hay un retiro masivo de los ahorros, ¿ya? Para poder pagar los créditos. Recordemos que todo se compraba a crédito, ve cómo está todo encadenado, pero al mismo tiempo ese dinero se acaba, es como el retiro del 10%, las personas lo ocupan en cosas muy necesarias, pero se acaba, o sea, ¿por qué? Porque no es una inversión, es simplemente dinero para gastar, ¿ya? Disminuye la producción
industrial. Nadie ahora está produciendo. ¿Qué si está todo acumulado en las bodegas? ¿Qué voy a producir si nadie tiene dinero para comprar? ¿Para qué? ¿Ya? Hay un exceso de mercaderías, de productos, todo el mundo está cesante. ¿Qué voy a producir? Nada. Por lo tanto, se paraliza la industria, se desploma completa la economía. Por lo tanto, como hay tanta masa de desempleados, ¿ya? Hay una disminución del consumo. La platita que yo tengo, mi ahorro, son solo para comer. Te vendo esto. ¿Se come? No. Entonces no me sirve. ¿Ya? Esas son las consecuencias para Estados Unidos. Mire la tasa de desempleo, por favor. Se eleva el desempleo. 4.2 millones de desempleados al 29. 12 millones en 1932. 12 millones de desempleados en 1932. Chile ahora tiene 18 millones de personas, de habitantes. 12 millones en 1932. ¿Ya? Yo no lo puedo dimensionar yo. Mire esa imagen. Hay personas, dice ahí, gratis, sopa, café y donas para desempleados. ¿Ya? Se ofrecían gratis, gente que, como hoy, como la señora que coloca la olla común, lo mismo, muy similar, y ahí la gente esperando poder tener una comida al día o poder llevar algo a la casa. Esta es la condición en la que está quedando la gente en Estados Unidos. Pasamos de ese tiempo de bonanza, ¿cierto? De gente que andaba en auto, que escuchaba música, jugaba deporte, le gustaba el arte, escuchaba jazz, Charleston, y que pensaba que el futuro se iba a acabar en la pobreza. En esta condición quedamos. Esto es una familia del sur de Estados Unidos. O sea, mamá, papá, quizá una abuela, 1, 2, 3 hijos. Ya, y se nota que están en una situación bastante precaria. Quizás sea la única ropa que tienen. Quizás comen una vez al día. Quiero trabajo ahora, 8 años de experiencia. Eso es lo que está diciendo esta persona. Edad, 28 años. Mide 5 pies con 7 pulgadas. Pesa 135 libras. ¿Ya? Y cobra $20. 8 años de experiencia. ¿Ya? Experiencia en promoción de ventas. ¿Ya? Impresión, publicidad. ¿Ya? Residente de Brooklyn. Y así andaba la gente por la calle. Así andaba la gente por la calle. Esto es real. Andaba la gente por la calle con los lecheros, caminando por la calle, ofreciendo sus servicios de lo que sabían hacer, ¿ya? Tratando de obtener cualquier tipo de trabajo porque vivían en la miseria, porque estaban pasando hambre. Stalk by stalk significa me acosan porque debo los créditos, tengo que pagarlos, ¿ya? Y no tengo nada de dinero, por lo tanto me acosan las personas a las cuales les debo dinero. Y esta persona así era como buscaba trabajo. Yo quiero trabajo ahora, ¿ya? Y se describe y dice cuánto cobra y cuántos años de experiencia tiene. Profe, una consulta, por ejemplo, Bien. cuando la gente saca crédito, ese crédito lo sacan de los bancos, porque si usted dice que en el banco tenían los ahorros, ¿no? No necesariamente uno pide un crédito en un banco. Por eso le digo, ¿dónde debe dar los créditos? Por eso estoy preguntando, ¿por qué sale la pregunta? Porque si a la gente que está desempleada lo empieza a acosar con las deudas, de que tiene que pagar, tiene mucho sentido que el que acose con las deudas sea el banco, porque como no tiene plata, para poder tener algo, para que no quiebre y cierre definitivamente, cobre los préstamos que tenga con la gente. ¿Y si se compró una lavadora? ¿Y si se compró una aspiradora? ¿Y si se compró un chancho eléctrico? Pueden ser múltiples los acreedores. ¿Un auto igual o no? ¿Un qué? En ese tiempo, Eso iba a decir yo. ¿Y si se compró un auto y la plata se la debe a la Ford? es que igual ahí en ese tiempo le vendían todo. Había mucha propaganda de todo. Claro, justamente lo que dice el otro compañero. Dijo, acá me compro el chancho eléctrico, acá la aspiradora, acá la lavadora. Que no sé, aquí al día tenía propaganda de todo, estaba la radio, entonces todo el día escuchando. Con la radio, por ejemplo, claro, una radio. la radio, brillante. En Y esos si lo tiempos están era enorme, acosando, entonces... Chancho que vuela. Y si lo están acosando porque le compró a la esposa ropa, porque se compró ropa, múltiples. Joyería. Claro. Entonces ya entendí.
Consecuencia de la caída, mire, vimos Estados Unidos, América Latina son similares, disminuyen las exportaciones, Estados Unidos deja comprar materias primas. Claro, Estados Unidos está tan endeudado, está con el problema hasta más arriba de la coronilla, bueno, entonces dejemos de comprar materias primas. ¿Y a quién le compraba Estados Unidos materias primas? Al granero del mundo, a Latinoamérica. Por lo tanto, ya dejamos de comprarte trigo, dejamos de comprarte otros productos, porque en realidad no se nos acabó el dinero. No te podemos seguir comprando a América Latina. Entonces, como a América Latina le dejan de comprar, se comienza a contraer la economía en América Latina. Suben los niveles de cesantía, igual que en Estados Unidos, y hay grandes despidos, sobre todo en las áreas primarias, ¿ya? En las áreas que tienen relación con la extracción de materias primas, porque Estados Unidos ya no nos está comprando. Y no solamente eso, sino que Estados Unidos deja de otorgar créditos. Y con esto sube el malestar general en América Latina. Mire, por favor, ese camioncito, ropero del pobre, uniformados recolectan ropa en un camión y luego lo iban a entregar a diferentes poblaciones, ¿ya? Y esto no es solamente Chile, esto es todo Latinoamérica, esta gran contracción económica. Si se dan cuenta, los síntomas son similares, pero el problema de detonante acá es que Estados Unidos ya no nos sigue prestando dinero, ¿ya? Y nos deja de comprar materias primas. Y ese es el detonante de por qué la contracción económica llega a América Latina. Niña comiendo en olla común, 1932. Yo no sé si ustedes se ven así hoy día. Y esta es la foto que yo les mostré alguna vez a algún niño mendigo, Chile, 1932. Miren, por favor, el paisaje. Por lo menos es otoño, si es que no es invierno. ¿Cómo anda vestido ese señor que le está entregando una moneda? ¿Cómo está vestido el niño? Un pantalón corto. Una especie de hojota. Y está recibiendo una moneda. Vive en la calle. Comerá una vez al día. Y al otro lado, ollas comunes para cesantes, Chile, 1932. Mire esas tremendas ollas comunes, y este fenómeno no es nuevo, no es de ahora, ¿ya? Este fenómeno ha existido siempre. Los principales afectados, los niños, la tercera edad. Solución, las personas tienen que recurrir a la solución a través de las ollas comunes. Consecuencia de la caída, en Europa hay un Europa ya está afectada por la Primera Guerra Mundial, nuevamente, estancamiento de la economía por el corte de crédito norteamericano. Estados Unidos seguía otorgando créditos, ¿ya? Y ahora se cortan todos estos créditos a Europa también, ¿ya? Por lo tanto se contrae la economía, pero principalmente en Europa, ¿qué va a pasar? Miren esta idea, hay un gran cuestionamiento del Estado liberal. Bueno, ¿no era esta democracia liberal la que no iba a solucionar todos los problemas? ¿No era este liberalismo económico y político el que iba a traer la solución? ¿No era el mejor sistema de gobierno la democracia? Pareciera que no es el mejor sistema de gobierno, hay que cuestionarlo, ¿ya? Miren la idea que comienza a surgir. Altas tasas de desempleo y hay un malestar social general. O sea, los síntomas son similares. Pero mira esta idea que principal aquí. Se cuestiona el Estado liberal, ¿ya? Y ahí Adam Smith va arrancando con su libro La riqueza de las naciones porque ya nadie cree en la democracia liberal. ¿Qué está pasando en la Unión Soviética? Es un país que no se ve afectado por la contracción económica porque tiene un modelo de planificación central socialista. Es decir, ellos deciden qué producen, para quién producen, cuánto producen, cuándo producen, ¿ya? Es un Estado completamente intervenido por el Estado, ¿ya? Pero al mismo tiempo se están produciendo hechos que son muy condenables en la Unión Soviética. Al mismo tiempo que la Unión Soviética no se ve afectada por la caída de la bolsa, se está produciendo una especie de genocidio en Ucrania que se llama Holodomor, que causa la muerte de 1,5 a 3 millones de personas de muertos de hambre, pero provocados por este régimen, ¿ya? O sea, sí, no se ve afectado por la crisis, pero dentro de la Unión Soviética están ocurriendo hechos que son condenables, o sea, hechos muy violentos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que es una economía central planificada donde el Estado lo decide todo, también está gobernando un dictador, ¿cierto? Lo vemos ahí, Joseph Stalin, que gobierna desde 1924 hasta 1953, o sea, es una dictadura, ¿ya? Profe, una consulta que no tengo claro si es, por ejemplo, cuando asume Lenin en el principio de la Revolución Rusa, ahí Lenin impone un modelo socialista, o sea, puro y duro, ¿ya? Entonces, ahí yo sé que hubieron varios millones de muertos de hambre en esos primeros años de Lenin. Después, Lenin hace la NEP, que es la nueva política económica.
Y ahí, sí, un montón de gente que yo veo siempre dicen que como que se abre a cierto capitalismo a través del Estado. Yo no sé si eso es verdad, por eso le pregunto, porque dicen que cuando Lenin se muere y asume Stalin, Stalin que siempre quiso revertir esa política de Lenin. ¿Y acaso no la revirtió? Lo que usted dice es efectivo. Y le pregunto, ¿y acaso no la revirtió? Sí, pues, o sea, después Stalin la revertió, creo, pero al principio lo raro es que un socialista declarado como Lenin se tenga que abrir a cierto capitalismo de Estado, por así decirlo, para que la gente no se muera de hambre, o sea, es como medio raro. Es cosa de, yo creo que, bueno, lo que usted dice tiene mucha razón, pero es cosa de mirar cualquier Estado que se declare socialista, en alguna parte va a estar abierto. ¿Ya? Porque por alguna parte, por algún área económica va a tener una dependencia. Y por lo tanto tiene que generar un tipo de intercambio. Es inevitable. ¿Ya? Es inevitable. O sea, yo no sé si Corea del Norte fabrica sus propios autos, sus propios televisores. Sí, pues, esa idea de cerrarse en un mismo país es imposible generar todo lo que necesita el país en el mismo país. No, claro, no conozco uno que esté completamente cerrado. Esta es la síntesis de los efectos de la caída de la bolsa de Nueva York. Económico, está en la síntesis, ¿cierto? Altas tasas de desempleo, contracción del consumo, en general disminución de la producción, estancamiento del comercio. Sociales, malestar general, ¿cierto? Ollas comunes, gente que vive en la miseria. Político, cuestionamiento y crisis de las ideas liberales. ¿Por qué tenemos que seguir creyendo en esta democracia? Si aquí pareciera que no nos está dando resultados, hay que recurrir a otras formas de gobierno pareciera, comienzan a pensar en Europa. Ahí está Adam Smith hundiéndose, ¿cierto? Ayúdenme, y la mujer le dice, sujétate de mano invisible, porque él dice que la economía, el mercado es controlado por una mano invisible. ¿Ya? Soluciones propuestas a la crisis económica en Estados Unidos, el New Deal, el nuevo trato propuesto por el presidente Roosevelt. ¿Qué significa esto? Ya. El privado, como está tan precarizado, tan mal económicamente, no le puede dar solución a nadie. Por lo tanto, surge el keynesianismo. Un economista de apellido Keynes, que se pronuncia Keynes, ¿cierto? Se le ocurre lo siguiente: donde no llega el privado, como no puede llegar el privado a dar solución, va a dar solución el Estado. Por lo tanto, el Estado es el que tiene que crear empleo, el Estado es el que tiene que preocuparse sobre las personas, ¿cierto? ¿Y cómo nos vamos a preocupar? Vamos a generar gran cantidad de obras públicas. Con eso vamos a dar empleo y vamos a pagar un sueldo chiquitito, pero no importa, porque con ese sueldo las personas van a poder comenzar a consumir, ¿ya? Y como logramos que las personas puedan comenzar a consumir, vamos a dar una señal a las empresas para que comiencen a producir otra vez productos, pero lentamente. Y esto comienza a dar mucho resultado en el momento, ¿ya? Y también se comienza a generar una legislación a favor de los trabajadores. Pero todo esto a cargo del Estado. ¿Por qué? Porque el privado, con la crisis que están, no puede dar solución a nada. ¿Quién tiene que ir por primera vez de lleno a dar solución? El Estado. ¿A través de qué? Construyamos obras públicas, construyamos esto de acá, construyamos lo de allá. De hecho, en Chile se construyó el Estadio Nacional. ¿Qué es lo que es esta política entonces? Este cajón de aquí, no lo olviden. Intervención estatal en la economía. ¿Se acuerdan que la economía liberal dice, no, el Estado no tiene que intervenir? No, el keynesianismo dice, el Estado es el único que puede ir al rescate. Entonces, ¿qué va a surgir lentamente? Este concepto de Estado de bienestar. ¿Qué va a generar el Estado de bienestar? Un alto gasto fiscal, ¿cierto? En las áreas clave: empleo, educación, vivienda, salud, porque de alguna forma hay que reactivar la economía. Este plan de que el Estado no debe intervenir queda de lado. Y ahora, bienvenido el keynesianismo y el estado de bienestar. Alta intervención del Estado. El Estado es el que otorga empleo, sueldos mínimos quizás, pero con ese sueldo, ese obrero, ese trabajador va a comprar y reactiva la economía. Entonces le manda una señal a la empresa para que comience a producir nuevamente. Y lentamente se comienza a reactivar la economía. ¿Cómo se llama todo esto? El New Deal o nuevo trato, propuesto durante el gobierno de Roosevelt, una vez que ya había comenzado la crisis en la década del 30, asesorado por un economista de apellido Keynes, y por eso esto pasa a la historia como el keynesianismo. Ojo, no son socialistas, siguen siendo capitalistas, pero bajo estas normas que indiqué. Ya, ahí está el caballero, Roosevelt, John Keynes, ahí está la ficha, ¿cierto?, del programa, del World Program Administration,
mostrando artículos de 5 o 10 centavos. ¿Cómo reactivamos la economía? Mire, compre una tijera, compre un libro, compre este anillito de fantasía, compre esta taza y vamos reactivando la economía. Al otro lado, obreros participan en la construcción de obras públicas, vemos una especie de alcantarillado, de acueducto, y de esa forma reactivamos la economía. No importa, no importa, hay 20 personas trabajando y hay una pala. No importa, no importa, no importa. Paguémosle nomás un sueldo chiquitito, pero es la única forma en que podamos reactivar la economía. Y están trabajando, han dado cuenta, como dicen, mucho casco blanco, porque están todos mirando y hay una sola pala. Bueno, eso era lo que pasaba, pero Keynes decía, no importa, presidente, es la única forma de reactivar la economía. Mándelo a hacer un hoyo, va a servir, va a ser útil, de esa forma nos vamos a reactivar. En América Latina se inician proyectos de industrialización, ¿ya? Se muestra con estos proyectos de industrialización, ¿ya? Ellos deciden, no vamos a importar manufactura, las vamos a crear acá, ¿cierto? Comienza a surgir este estado de bienestar, vamos a producir dentro de los países y nos vamos a industrializar, ¿ya? Porque ya no queremos depender más de las economías extranjeras. No, ya no podemos seguir dependiendo porque, mire, nos cortaron, ya nos dejaron de comprar trigo y dependemos de Estados Unidos, nos dejaron de comprar esta materia prima y dependemos de Estados Unidos. No, nosotros nos vamos a industrializar, vamos a generar nuestros propios productos, no vamos a exportar más materias primas, todos los vamos a producir acá, ¿ya? Y de esa manera vamos a transitar al desarrollo a cargo del Estado y vamos a establecer medidas proteccionistas. ¿Cómo explico esto? Un producto chileno, fabricado en Chile, chileno fabricado en Chile, otro producto fabricado en otro país, ¿ya? Son iguales, por ejemplo, la Coca-Cola, y aquí produzco Chile Cola, ¿ya? Al producto norteamericano, la Coca-Cola, le pongo un alto impuesto, y al producto chileno no le pongo impuesto. Por lo tanto, la gente cuando vaya a comprar va a decir Coca-Cola, 1.000 pesos, Coca-Cola Chile, 500, porque no tiene impuesto. Me llevo la bebida chilena. Por lo tanto, ese dinero queda aquí, apoyando a empresarios chilenos. Esa es otra política que se establece en América Latina. Ese es el proteccionismo. Alto impuesto a los productos extranjeros, bajo o nulo impuesto a los productos nacionales. En Chile, similar, activemos la economía. Ya tenía un primer golpe la economía chilena, ¿cierto? Lo dije, la crisis del salitre, cuando los alemanes inventaron el salitre sintético. Y el segundo golpe es la crisis del 29, es el país más afectado. Por lo tanto, en Chile decimos, vamos a instalar un sistema que se debe llamar modelo EASY, industrialización por sustitución de importación, es decir, ya no vamos a importar productos, no los vamos a comprar a otros países, nosotros aquí nos vamos a industrializar, nosotros aquí vamos a fomentar el desarrollo de la industria local, ¿ya? Para que produzca bienes y no tengamos que depender de las economías extranjeras y comprarle a ellos. Aquí vamos a producir todo, ¿ya? Y por lo tanto aparecen diferentes grandes empresas que hasta hoy día las tenemos y simplemente un estado de bienestar en Chile, lentamente. ¿Qué es esto del estado de bienestar? El Estado interviene en áreas claves, salud, vivienda, empleo, educación, con una alta inversión fiscal, alto gasto, por un altísimo gasto para ir en ayuda de las personas, ya no el privado. Y si interviene el privado, va en conjunto con el Estado, se conforma un Estado empresario, el Estado es el que da empleo, el Estado es el que paga el sueldo, ¿ya? Y de esta forma se comienza a activar la economía. Sí, contando para esto con incentivos fiscales. Mire lo que dice, y la protección comercial. Contando para esto con incentivos fiscales y la protección comercial, ¿ya? Todos se ven beneficiados. Esto es el estado de bienestar, por favor recuerden, ¿ya? Esas son las medidas que se implementan en Chile. Modelo EASY, industrialización por situación de importaciones, ya no queremos depender del extranjero, nosotros vamos a fabricar nuestros productos para no tener que importar, ¿ya? Aumenta la producción en áreas claves de la economía, se crean nuevas empresas, mire la CAP, Compañía de Acero del Pacífico, Empresa Nacional de Energía, Endesa, Industria Azucarera Nacional y ANSA, sí, van a ser empresas estatales y mixtas, o sea, algunas solo del Estado y otras entre el Estado y la empresa, ¿ya? Y juntos van a crear el estado de bienestar para ir en ayuda de las personas, ¿ya? En ayuda de las personas en esas áreas claves que indiqué, con un alto gasto fiscal. Ahí está. Endesa, Corfo, se crea el 39, ¿cierto? Y mire, y ANSA,
¿ya? La empresa azucarera, que hasta el día de hoy existe bastante más disminuida porque ha bajado el consumo de azúcar, pero mira, ahí está la industria azucarera nacional, ¿ya? Y de esta forma se crea empleo y se crea empresa, y vamos saliendo de la crisis, ¿ya? Pero hay una respuesta política, todo esto es la respuesta económica, ¿cierto? Ya, hay una respuesta política. ¿Cuál va a ser la respuesta política en América Latina? La respuesta política va a ser el surgimiento de gobiernos populistas, que lo van a ofrecer todo. El cielo, el mar, la tierra y el universo, ¿ya? A través de un líder carismático, un líder que cae bien a la gente, que dice yo voy a pagar todo, yo voy a devolver todo, todos van a tener esto, todos van a tener esto otro, conmigo nunca nadie más va a pasar hambre, todos van a tener auto, todos van a tener casa, educación gratuita y de calidad, ¿ya? No, son otros que vamos a ver en otra clase. Desde ya en Chile, Carlos Ibáñez del Campo. ¿Ya? Carlos Ibáñez del Campo. Ya los líderes populistas, claro, son otros. ¿Ya? Pero son un líder carismático que le ofrece todo, pero lo que pasa es que no cumple. ¿Ya? Y si bien a Cuba al principio le fue bien, ya subió bastante sus estándares. ¿Ya? Y esta es la respuesta política que van a pensar y que va a surgir en los gobiernos en América Latina. ¿Ya? La respuesta populista. Es un líder carismático, alguien que le cae bien a todo el mundo. Todos quieren votar por él, porque le ofrece todo. Pero si le preguntamos, oiga, candidato, ¿y cómo se va a pagar todo esto? No importa, después vemos, subimos los impuestos nomás, no importa. O lo vemos después en el camino, las matemáticas no importan. ¿Ya? Ese es el líder populista que va a surgir en América Latina. Pero en Europa, la respuesta política a la crisis del Estado liberal va a ser el cuestionamiento de las democracias liberales. Se lo van a cuestionar y decir, ¿no era este el sistema que nos iba a traer la libertad, la bonanza económica y todo va a andar bien con la democracia liberal? ¿No es el liberalismo político y económico el que nos decían que con el cual iba a andar todo bien? Eso se lo cuestionan. Y por lo tanto, como hay países en Europa que están por el suelo, van a surgir los totalitarismos en Europa como posible solución a esta crisis. ¿Les suena? ¿Les suenan esas caras? Claro. Miren, Alemania está así porque somos una democracia liberal. Miren, Italia está así porque somos una democracia liberal. ¿Ya? Por lo tanto, hay que generar una reacción contra el liberalismo y contra el individuo. Por lo tanto, el colectivo está por sobre el individuo. El fascismo y el nacionalsocialismo, tal como indican en el libro del manifiesto fascista, es una reacción contra el liberalismo y el individualismo. Por lo tanto, el Estado tiene que hacerse cargo de todo. El Estado tiene que hacerse cargo de todo. Recuerden, el de la izquierda, Stalin, ¿ya? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, socialistas soviéticas. Hitler, nacionalsocialismo. Mussolini había sido expulsado del Partido Socialista. Todos esos son indicios. El Estado tiene que hacerse cargo de todo, ¿ya? Y de esa forma vamos a superar esta crisis. Eso es lo que comienza a pasar en Europa. Miren, ese que está mendigando en las calles de Alemania. Miren, el que está ahí. Miren la pobreza. Esto es culpa del liberalismo, de la democracia, porque el Estado no se ha hecho cargo. El Estado se va a hacer cargo de todo, dice. Comienzan a decir estos líderes totalitarios. Nosotros nos vamos a hacer cargo. Nosotros nos vamos a preocupar de usted no se preocupe de nada. Nosotros le vamos a decir todo lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y además, comienzan a buscar un enemigo a quien echarle la culpa. Los tres. Hay un enemigo a quien echarle la culpa. ¿Ya? Y ese tiene la culpa de todo. Ese. ¿Ven ese que está ahí? Ese no es alemán. Ese no es italiano. Ese es el otro. Y ese es el que tiene la culpa. Igual, ¿qué va a pasar? Ahí está. ¿Conocen a alguien aquí? Ya saben quién es. Y ya saben dónde está ubicado, ¿cierto? Ahí está. Nuevamente otra foto de Cao. Otra vez el perrito. Ahí está. Joven, 20 y tantos años. Pronto un veterano de la Gran Guerra ascenderá al poder en Alemania. Nuevamente la sombra de un conflicto bélico acechará al mundo.
Creo que esa imagen que está ahí lo dice todo. Mírenla con atención. Esa señora, con su esposo y su hijo, estaban cosechando remolacha. Cosecharon lo último que quedaba y se fueron de la casa en la que vivían a ver si encontraban trabajo. El auto falló, el esposo sacó el radiador del auto y fue con su hijo mayor a repararlo al pueblo más cercano. Mientras tanto, ella se quedó en esa carpita que le hizo el esposo, sin nada de comer. Antes que el esposo llegara, ella ya había vendido las 4 ruedas del auto para poder comprar comida. Iba pasando otra persona en un auto, la vio ahí, se bajó y le pidió permiso para sacarle foto. Y ahí está la foto. Le sacó 7 fotos. Y la foto se llama Madre Migrante. La señora se llama Florence Owens Thompson. En el momento de la foto, en ese segundo, ella tenía 32 años. Mírenle la cara, por favor. Y tenía 7 hijos. 32 años y 7 hijos. ¿A qué edad tuvo el primer hijo? La cara lo dice todo. Esto para mí, yo lo veo y pareciera que es una ventana al pasado. Es una ventana al pasado y pareciera que ellos nos están mirando desde el pasado y dicen, mira una ventana hacia el futuro. Mira quiénes están ahí. 1936. Madre migrante. Y ahí está la tarea. Ya, bastante sencillo. Elabora un resumen que permita comprender las consecuencias de la crisis del Estado liberal en Estados Unidos y Chile. Concluye con una reflexión personal acerca del tema abordado. Profe, yo tengo una duda con respecto ¿Sí? al modelo Easy. Sí. Porque yo tengo un amigo que siempre se jacta de que conoce el modelo Easy muy bien porque tiene 17 creo, y pasa leyendo y es súper cuático para estas cosas de política y siempre dice que el modelo Easy terminó, o sea, fracasó al final, que al principio fue una idea muy bacana y todo, pero que al final fracasó, al igual que el crack del 29, porque siempre él dice que la cantidad de cosas que había en el mercado superó la cantidad que la gente demandaba. Entonces eso generó otro círculo y que al final cayó el modelo. No. ¿Eso es verdad o es mentira? No, no es así. No. El modelo Easy simplemente fracasó porque seguíamos con una gran dependencia económica. Recuerde que tenía 3 fases el modelo Easy. Primero vamos a fabricar electrodomésticos para la cocina. Luego vamos a fabricar artículos mayores como refrigeradores, como televisores. Y en una tercera fase vamos a fabricar vehículos y maquinaria pesada. Se alcanzó hasta el comienzo de la segunda fase, ¿ya? Y los productos eran de mala calidad y siguió una gran dependencia económica para poder fabricar los mismos artículos. Yo puedo fabricar este computador en Chile, quizás armarlo, pero no sé si pueda fabricar el disco duro en Chile. Por lo tanto, siguió la dependencia económica. ¿Ya? Entonces, Del modelo a lo Easy. mejor para que se podría funcionar, porque yo igual ahora, por ejemplo, ahora en Chile yo encuentro que también es una buena idea tratar de que no dependamos tanto del mercado extranjero. Cosa de que si hay una nueva crisis, como otro martes negro, otro jueves negro, que no nos pegue tan fuerte a nosotros. Entonces, a lo mejor para poder tratar de implementar un modelo así, a lo mejor habría que tratar de centrarse en lo que Chile puede producir, como por ejemplo el sector minero. Si Chile se trata de industrializar en el sector minero, a lo mejor sí podría funcionar. Pero industrializar en el sector minero, ¿qué dice usted? ¿Fabricar los hornos donde se funde el cobre, por ejemplo? No, o sea, por ejemplo, si nosotros tenemos las grandes reservas de litio no sé, pues, empezar a fabricar baterías, por decirle algo. Ya, empezar a fabricar baterías. Bueno, la O pregunta si, sería si tenemos la industria y tenemos el claro, capital si tenemos la humano industria para poder fabricarla, y si y el no, capital humano. ahí habría que ver cómo generar la industria privada o pública. Claro, y el capital humano, porque no sé si tenemos los ingenieros Claro, capacitados, por entrenados, ejemplo, organizados para eso. yo siempre he dicho que al menos yo, siempre me han dicho que soy muy cercano al liberalismo más o menos clásico. O sea ¿Ya? que
como que acepta cierto estado. No soy tipo Milei, porque Milei es muy político. Pero, Claro. por ejemplo, cuando yo siempre he dicho que la empresa pública privada no es mala ni por su nombre ni es buena por su nombre. O sea, lo privado no es bueno porque sea privado y lo público no es malo porque sea malo. Entonces, yo siempre he dicho que depende del entorno que se encuentre, porque si uno tiene una empresa privada en un monopolio, por mucho que sea monopolio artificial, digo, va a ser una pésima cuestión porque el privado va a poner, inflar el precio al que él quiera para generar ganancias. Y si el público está en la misma situación, también va a ser una pésima empresa. Entonces, Sí, pero hay un factor que no he considerado, con esto me gustaría cerrar, ¿nos va a dejar Estados Unidos y China? eso puede que no, porque Estados Unidos entró en guerra, o sea, en guerra, en guerra comercial, digo. Si Pero nosotros vendemos baterías de litio y China ya vendía, ¿usted cree que no va a pasar nada? es que si nos rigiéramos en un régimen total así, o sea, sin intervenciones ni nada, ahí estarían viendo a lo mejor, o sea, por la competencia vendría. Claro, Pero como eso no va a pasar, no, no va a pasar. China puede generar trapos sucios por debajo, o Estados Unidos Bueno, trapos sucios por debajo. ustedes, esta generación, con esto cerramos, ustedes son los que tienen que provocar un cambio en el sistema. ¿Ya? Ustedes, yo pienso que las cosas las tiene que hacer uno. El cambio parte por uno. Si yo me quedo en la casa y reclamo por Facebook, por Messenger o por Instagram, por haciendo un TikTok, eso no sirve de mucho. Hacer las cosas. Y para ustedes por ahora, eso está basado en el estudio. Si usted quiere industrializar el país, ya sabe lo que tiene que estudiar, por ejemplo. Bien, dudas, preguntas, consultas en este minuto y medio que queda de clases. Ya. Profe, lo de la clase pasada. En algún momento voy a subir las notas a la plataforma. ¿Ya? ¿Y cómo a la plataforma? Un Excel que voy a publicar en una carpeta. Es la forma más fácil que vean las notas y cada uno se entere. Les recuerdo que hasta el día viernes, hasta ahora, según lo planificado, pueden entregar los trabajos formativos que podrían salvarles la vida con respecto a la nota a los que les fue mal. Bien. O lo de las tareas ya tiene una fecha. ¿Cómo? A ver, no entiendo. Hasta el 23, las tareas de la unidad pasada. Y las tareas que estoy entregando ahora son hasta el 20 de mayo. 20 de mayo. Ok. Bien, si no hay más preguntas o más consultas, excelente la clase. Muchas gracias por la conexión. Nos vemos el siguiente día. Cuídese mucho, Maximiliano, que le vaya bien. Chao. Sí, tomo mucha agüita, Rocío. Igualmente, Yasmín, Rafael, Alexandra, Antonella, Nicolás. Chao, que estén muy bien. Rafael. Chao, Amber.